Íbamos a estar Laura y yo ahora con un cafetito tranquilamente, pero yo creo que un par de ellos a la mañana, ¿eh? Que a veces nos pasamos con el café, ¿verdad, ya. Laura? Bueno, para los músicos viene bien, ¿eh? Para estar ahí en energía. Estar siempre ¿vale? A punto. Está claro. Bueno, como está a punto, el grupo de baile tradicional de Fitoria, en este caso, de marcharse hasta el clásico, porque es un clasiquísimo ya del verano, Festival de Lorient, en Bretaña. ¿Qué? ¿Estáis preparados? Ya estamos preparados. Sí. Nada, Bueno. nos quedan solo unos 9 días, así que estamos ya... Qué bueno. Me imagino que es bueno, pues uno de los grandes atractivos que puede tener de cara a los concursos y festivales internacionales un grupo folclórico, ¿no? Porque es así como la meca del folclore. Sí, es como la ilusión a lo mejor de todo grupo poder asistir al Festival de Lorient representando a Asturias. Así que este año por fin cumplimos nuestra meta. meta. Vamos a estar allí del 1 al 10 de agosto, codeándonos con lo mejorcito de cada casa, ¿no? En esto del folclore. Sí, sí, con lo mejor de Escocia, de Irlanda, de Australia, de Galicia, de todas esas zonas donde la gaita, bueno, pues es un fundamento importante de la música tradicional. Lógicamente, es verdad que coge todo el arco atlántico. Es un festival muy curioso porque se ha ido poquito a poco, de alguna manera, instalando, ¿no? en las programaciones veraniegas, pero para todos los grupos folclóricos del mundo. Han ido entrando países poquito a poco, ¿no? Y ahora mismo, si tú tienes algo de folclore, tienes que buscarte un hueco allí. Todo el mundo conoce el festival y yo creo que es de repercusión, además, mundial. 40 años, más de 40 años, 5.000 artistas invitados. Estamos viendo algunas de las imágenes. Que es muy divertido este festival también, Laura, porque de alguna manera implica a todos los ciudadanos, a todos los paisanos de la zona, que lo viven de una manera muy especial. Sí, es cierto que allí que la gente además es muy agradecida con todo lo que haces, con todas... Pues, aunque sea un desfile, simplemente que no bailes ni que hagas nada, la gente es muy agradecida y siempre te responden con una sonrisa, con un saludo, con un aplauso, con todo. Fíjense qué montaje, ¿eh? Esto es en el campo de fútbol, ¿verdad? Sí, esas son las noches intercélticas, que hacemos 4 al año y participamos bandas de gaitas de todos los sitios, de todos los países que representan en el Festival de Lorient. Eso es del año pasado. Qué bonito. No es solo la parte musical la que vemos que se potencia en un espectáculo de estas características. Hay un juego visual y estético que se mide mucho, sin duda, se trabaja. Además, estas noches son visuales completamente, son coreográficas, hay que prepararlas muy bien y son un espectáculo, además, mira, de fuegos artificiales, con mucha vistosidad. Sí, es que al final 700.000 personas pueden llegar a pues participar en alguno de los eventos de esos días. Hablo de asistentes y también de gente implicada. Porque no sé, más o menos entre los grupos, ¿cuánta gente os desplazáis hacia Francia? Pues nosotros, por ejemplo, en nuestro grupo vamos 30 personas, pero va una banda de gaitas con otros tantos componentes, van grupos de música folk. Claro. Entonces, igual alrededor sobre 100 personas este año. El año pasado, que fue el año de Asturias, un montón más. Oye, por cierto, es verdad que cada año esto se dedica a una región que apueste por el folclore y lo proteja. El año pasado le tocó Asturias. No sé cómo se va este año. ¿Se va como la selección española yendo a Brasil? Para que no pase lo mismo, digo, para que no pase lo mismo. A ver si nos confiamos. No, iremos un poco mejor. Presentaremos un poco mejor. Este año le toca a Irlanda, es el año de Irlanda. Pero bueno, todos participamos de igual manera. A lo mejor el año que coincide a tu zona, pues participas con un concierto más o alguna cosa un poco más espectacular, pero bueno, participamos igual. Qué bien, todos. Qué bien. ¿Y quiénes vais? ¿Vais todo el grupo de baile internacional, tradicional, e internacional a partir del 1 de agosto? Partir de ahora ya. El baile tradicional, que es lo que desarrolláis en el grupo de Fitoria. ¿Vais todos los miembros, más o menos? Sí, ¿Qué vamos todos. La verdad que solo 2 o 3 personas por cuestiones de trabajo no pueden ir, pero el resto vamos todos allí. Nadie se quiere perder la Folisia. ¿Y qué vais a hacer? ¿Qué vais a mostrar? Lo tenéis preparado, supongo, Sí, ¿no? vamos a hacer un espectáculo que llamamos Tradicionando, que lo vamos a presentar también aquí en el Festival del Arco Atlántico en Gijón el lunes que viene. Que lo hacemos también junto con la banda de gaitas Iranda, el grupo de folk de Gañans y unos miembros del Ventolín, del grupo del Ventolín de Pola de Siero. Estupendo. Y vamos a hacer esa actuación y luego, aparte de esas noches intercélticas que salían ahí, hacemos 4 noches, hacemos un taller de baile también,
que se suma, bueno, un montón de gente. De la zona De que la quiere zona, participar, sí. ¿no? Que bueno, ahí ayer... la gente participa muchísimo en cualquier cosa que... Es que gusta mucho, ¿verdad? El mundo del folclore, pese a que a lo mejor esté tan alejado, y aquí en Asturias que hay verdaderos enamorados de él, pese a lo mejor estar tan alejado de lo que se proyecta en la televisión, de las cosas más modernas, de tal, luego vas al Carmín de la Pola, que nosotros tuvimos ayer al Ventolín Sí. aquí, ofreciéndonos una pequeña muestra también de lo que iban a hacer en el Carmín. Que es tu padre, Sí. creo, ¿no? Ah, vale. Sí, es que me van chivando cosas también por aquí, lo digo. Me ha sonado esto como Luke Skywalker, me han dicho, es tu padre. Es tu padre el del Ventolín, Sí. el que estuvo ayer con nosotros, Sí. ¿no? Sí, sí, Fíjate, sí. o sea que de ahí te viene a ti la tradición. Sí, vendrá mi hermano con la banda de gaitas, que va también a Lorient el próximo, Ah, también. un próximo día. Yo no me quiero perder una cena en esta casa, ¿eh? Eso tiene que ser... Somos folclóricos. Pero es curioso, ¿no? Que la gente joven sigue mamándolo y apostando Sí. por ello, ¿no? Sí, Asegurando que aguante. Sí, ahora hay mucha cultura, hay mucha tradición de música asturiana, música tradicional. Porque aparte yo doy clases de pandereta a lo mejor y de baile y hay muchísima gente que se apunta no solo para pertenecer a un grupo, sino solo por el hecho de saber tocar pandereta o saber bailar en un tipo de fiesta a lo mejor que suene la gaita del tambor y que les apetezca bailar una jota, una muñeira, lo que sea. Y que se arranquen un poquitín, Sí, ¿no? sí. ¿Estuviste ayer en el Carmín? Ayer no pude. No, digo, porque Fue te una veo muy pena. fresca, ¿eh? Fue Por una- eso ¿ves? pensé, Por eso. ¿eh? Una pena. No tocó, ¿no? No, ayer no pude, Pero ayer sí no que pude. vimos bueno, hablaban de 50.000 asturianos. Sí, ¿eh? ayer había mucha En el gente. Prado de la Sí que lo vi, Solapiella. sí. Bueno, es increíble lo que arrastra nuestra tradición y el folclore, ¿no? Sí, sí. Cuando uno sale fuera y se va, por ejemplo, al Festival del Orient y ve las manifestaciones folclóricas de los demás, digo yo, que siempre te miras así un poco y dices tú, pues me quedo atrás, no estoy al nivel, estoy mejor. ¿Qué sensación tienes tú? Hombre, allí Hay mucho nivel. sí. Vale. Sí, ahí hay mucho nivel y lo que te comentaba a lo mejor de la gente que muestra agradecimiento por absolutamente todo lo que hagas. Porque tú puedes ver a lo mejor... Se te cae la pandereta y aplauden. Sí, Todo, sí, ¿no? es una cosa, le saludas y es como si saludara, no sé, ¿cómo explicarte? Sí. Un artista de un nivel, bueno, grande. Pero sí que tiene mucha, en cuanto a eso, con respecto a la gente, tiene mucho más arraigo, mucho más Lo sienten entusiasmo más por eso, dentro, sí. a lo mejor, ¿no? Sí. Es impresionante. El desfile que hacemos el domingo, ese que está saliendo ahí, Sí. bueno, tiene miles de personas viéndolo. Miles de personas por las calles. Es como un Americano Asturias, pero multiplicado por 10. Y es verdad que, ahora que me haces esa analogía, la indumentaria que se lleva, la manera de presentar a los diferentes integrantes, es muy importante también, ¿no? Sí. Un poco como en el desfile de American Asturias, Sí. ¿no? Es esa parte más visual. Y luego, pues la representación de cada una de las naciones y cada una de las regiones folclóricas. El año pasado, lo que comentábamos, le tocó a Asturias ser la gran homenajeada. Sí, el año pasado nos tocó. Qué bien, ¿eh? Sí, y bueno, fueron la banda de gaitas El Yacín, que se está viendo ahí, el grupo Sheitu de Oviedo. Y muchos participantes. Estamos viendo el campo de fútbol, pero es que también Sí. en el puerto se arma una muy grande. Y el primer día, no sé si se sigue haciendo, por lo menos antes se hacía, os agasajan con un pescado allí de la zona tradicional. Pues no me tocó ¿No nunca. lo sabes? No. Ya verás. ¿Te gusta el pescado? Sí. Pues te va a gustar este. Está hecho al modo bretón. No me acuerdo de él, pero luego se lo voy a preguntar a nuestro cocinero Manuel Espiña, que sabe de todo y nos dirá cuál es ese ¿Cuál pescado. es? ¿Vale? De acuerdo, así ya voy. Bueno, pues lo que tenemos ganas es de veros bailar. Muy bien. A eso habéis venido también a Directos Sí. al Mediodía. ¿vale? Sí, ese no hay problema. Queremos saber qué es lo que se van a encontrar los bretones allí, porque estamos convencidos de que lo van a disfrutar y mucho. Casi tanto como nosotros aquí. Seguramente. ¿Vale? Gracias, Laura. A ti. Vamos a hacer un pequeño alto ahora para la publicidad y luego al regreso pues seguimos con todo lo que tenemos preparado. Nos vamos a despedir. Mañana volvemos como siempre a partir de las 12 de la mañana y les dejamos con música y con baile. Este en concreto es una muñeira del suroccidente de Asturias, más o menos de la zona de Ibias, que nos trae el grupo de Fitorial que hemos conocido antes y que se va para Lorient, para el festival, al que le deseamos muchísima suerte. Lo dicho, les dejamos con estos grandes y mañana volvemos nosotros. Chao. Y esta casa sí que es casa, estas sí que son paredes. Esta casa sí que es casa, estas sí que son paredes. Aquí está el oro y la plata, aquí está el oro y la plata y la flor de las mujeres. La 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 y la la
mi madre, que no me parió mi madre para ser panderetera. La ra la la y la ra y la ra, la ra la la y la ra y la ra, la ra la la y la ra y la ra, la la y la ra y la ra, la ra la la y la ra y la ra, la ra la y la ra y la ra, la ra la y la ra y la ra, la la y la ra y la ra.